Capítulo 1. La casa. En 2019, Brendan y Christine Banfield dejaron Long Island, Nueva York, y se mudaron a Herndon, Virginia, aproximadamente 11 meses después del nacimiento de su hija. La mudanza representaba un paso hacia adelante. Christine Banfield era enfermera titulada y graduada de la Universidad de Quinnipiac. Había construido una carrera en cuidados intensivos. Trabajó como enfermera examinadora de agresión sexual en un centro de crisis de violencia familiar y violación en Long Island y ocupó cargos de supervisión dentro de un programa de violencia doméstica. Antes de mudarse, aseguró un puesto en el norte de Virginia como enfermera de UCI pediátrica. Brendan Banfield se había unido al Servicio de Impuestos Internos en 2009. Ya trabajaba para el IRS mientras vivía en Nueva York. Antes de la mudanza, aseguró su puesto en el norte de Virginia y más tarde se trasladó a la División de Investigación Criminal de la agencia como agente especial. Mientras aún vivían en Nueva York, la pareja operaba un negocio privado juntos. Durante aproximadamente 3 años, fueron copropietarios y administraron un centro de tutoría de matemáticas para niños en Moriches. Antes de mudarse, vendieron el negocio, sabiendo que no podía gestionarse desde otro estado. En Virginia, compraron una casa grande en una tranquila calle sin salida en Herndon. La casa estaba destinada a sostener la siguiente etapa de sus vidas: crecimiento profesional, estabilidad y la crianza de su hija. Para los conocidos parecían organizados y muy unidos, una pareja profesional construyendo algo estable. Para 2021, su hija tenía 4 años. Ambos padres trabajaban en horarios exigentes. El trabajo de Christine en la UCI pediátrica requería largas horas y una gran resistencia emocional. El trabajo federal de Brendan implicaba horarios irregulares y presión constante. Sin familiares cercanos, el cuidado infantil se convirtió en una preocupación práctica. Contrataron a una au pair que viviría en la casa. Su nombre era Juliana Pérez Magallanes. Se mudó a la casa. Desde afuera, nada parecía fuera de lo común. La casa de los Banfield se mezclaba con el vecindario, ordenada, tranquila, predecible. Dentro, la estructura se mantenía y, por un tiempo, funcionó. Capítulo 2. El cambio. Juliana se mudó a la casa de los Banfield y pasó a formar parte del ritmo diario del hogar. Se encargaba de las rutinas. Estaba presente en esas horas que no llaman la atención. La casa funcionaba con fluidez, casi automáticamente. Ese era el objetivo. Con el tiempo, llegó la familiaridad. Brendan y Juliana se cruzaban con frecuencia. Conversaciones que comenzaron como simple charla ocasional se volvieron habituales. Nada dramático, nada que pareciera un punto de inflexión mientras estaba ocurriendo. Solo repetición. Compartir un mismo espacio crea cercanía, incluso cuando nadie lo planea. Christine seguía concentrada en sus responsabilidades. El hogar continuaba funcionando. Desde afuera, nada sugería que algo estuviera cambiando. Dentro, los límites comenzaron a suavizarse en silencio. Las conversaciones privadas se hicieron más frecuentes. Los mensajes reemplazaron los encuentros casuales. El tiempo se manejaba con cuidado, no con urgencia. La relación no comenzó con una decisión. Se formó a través de la conveniencia, la proximidad y el silencio. De ese tipo que no se percibe como peligro hasta que ya existe. No hay registro público de confrontación. Si Christine notó la distancia o confió en la estructura que había construido, permanece desconocido. Lo que sí está claro es que la relación entre Brendan y Juliana pasó de ser funcional a personal, y mientras ese cambio ocurría dentro de la casa, la vida de Juliana fuera de ella no desapareció. Antes de Virginia, antes de su colocación como au pair, ella ya había formado una conexión con otra persona. Ese hilo sin resolver no permanecería distante. Capítulo 3. El otro hilo. Antes de mudarse a la casa de los Banfield, Juliana ya había construido una conexión con alguien en Estados Unidos. Su nombre era Joseph Ryan. Joseph tenía 39 años y vivía en Springfield, Virginia, no muy lejos de Herndon. No formaba parte del mundo de los Banfield. No conocía a Brendan. No conocía a Christine. Su conexión era únicamente con Juliana. Se conocieron en línea antes de que ella ingresara al programa de au pair. La colocación como au pair sigue una estructura. Los solicitantes aplican a través de agencias.
pasan por procesos de selección, obtienen patrocinio y son emparejados con familias anfitrionas. Es un programa de intercambio cultural, temporal pero formal. Requiere planificación. Durante ese proceso, Joseph se mantuvo en contacto con ella. Según reportes y testimonios, él la ayudó a navegar preguntas sobre cómo venir a Estados Unidos. La animó a dar el paso. Creía que formaba parte de su futuro. Cuando Juliana fue emparejada con los Banfield y se mudó al norte de Virginia, Joseph permaneció cerca. No está públicamente establecido si planearon intencionalmente vivir cerca uno del otro. Lo que sí se sabe es que él vivía en Springfield, a una distancia manejable en automóvil de la casa donde ella ahora trabajaba y vivía. La distancia ya no era algo teórico. Su comunicación continuó después de que ella llegó. Para Joseph, la relación tenía peso. Más tarde, su familia lo describiría como una persona confiada, amable, alguien que cuidaba de los animales y de su abuela. Rechazaron las versiones posteriores que lo presentaban como violento o depredador. Dijeron que él creía en lo que la gente le decía. A medida que pasaban los meses, Joseph empezó a pedir claridad. Sabía que ella estaba en Virginia, sabía dónde vivía, sabía que la distancia entre ellos había desaparecido. Lo que no sabía era que, dentro de la casa donde ella ahora vivía, algo más ya había comenzado. La superposición creó tensión. Juliana estaba viviendo dos realidades paralelas, una dentro de la casa de los Banfield y otra fuera de ella. Joseph quería reconocimiento, quería saber dónde estaba parado, y al simplemente negarse a desaparecer, se convirtió en parte de una situación que dependía del silencio. Capítulo 4. La línea. Para este punto, la relación dentro de la casa de los Banfield ya llevaba meses. Ya no era impulsiva, ya no era frágil, se había asentado en una rutina. Los horarios se ajustaban a su alrededor, la privacidad se administraba. El silencio se volvió hábito. Lo que comenzó en silencio ahora requería mantenimiento. La presencia de Joseph redujo la distancia entre el pasado y el presente. La superposición ya no era abstracta, era inmediata, inconveniente. No había ocurrido nada dramático, ninguna confrontación, ninguna amenaza, ninguna escena. Pero la cercanía cambió el riesgo. Para Brendan, la situación dejó de ser emocional y se volvió estructural. La exposición ya no era teórica. Las variables ya no estaban distantes. Una relación podía mantenerse oculta si permanecía contenida, pero el control depende de la previsibilidad, y lo impredecible introduce consecuencias. Alejarse no restablecería el matrimonio. Demasiado había cambiado. Terminar las cosas de forma limpia provocaría preguntas para las que ninguno de los dos estaba preparado. Así que la conversación interna cambió, no sobre sentimientos, sobre resultados. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? ¿Qué vendría después? ¿Quién perdería qué? La casa que antes representaba estabilidad, ahora representaba ventaja, privacidad, control. Un lugar donde las narrativas podían moldearse antes de que alguien más tuviera acceso a ellas. En esta etapa no se había tomado ninguna acción, pero el pensamiento ya había cruzado una frontera. Cuando dos personas empiezan a discutir soluciones en lugar de consecuencias, el futuro se estrecha. Y dentro de ese espacio que se reduce, la línea entre evitar y tener intención se vuelve delgada. Capítulo 5. La noche. El viernes 24 de febrero de 2023, en las primeras horas de la madrugada, Brendan salió de su casa y condujo hasta un McDonald's cercano. Ordenó comida y esperó. No mucho después de que él se marchara, Joseph Ryan llegó a la puerta principal. Tocó. Juliana respondió. Habló brevemente con él, se hizo a un lado y lo dejó entrar. En lugar de dejarlo en la planta baja, se dio la vuelta y caminó delante de él, guiándolo hacia las escaleras. Ryan la siguió hasta el segundo piso. En el dormitorio, Christine estaba esperando. Su teléfono ya no estaba con ella. Había sido colocado dentro de un cajón. Abajo, Juliana se movía por la casa. En algún momento, usó su teléfono para llamar a Brendan. Pasó el tiempo. Brendan regresó por el sótano. Su hija estaba ahí. La dejó allí y se dirigió hacia las escaleras, subiendo nuevamente hacia la casa. Fue directo al dormitorio. Dentro de la habitación estaban Christine y Joseph. Brendan se detuvo en la entrada y se identificó como policía. Casi de inmediato, un disparo atravesó la habitación.
Joseph fue alcanzado en la cabeza y cayó al suelo. Estaba herido, pero no inmóvil. Su cuerpo se movía contra la alfombra. Christine fue atacada en la misma habitación. Un cuchillo, una breve lucha. La sangre se extendió por el suelo del dormitorio y por las superficies cercanas. Un teléfono se conectó al 911. La llamada se abrió y luego se desconectó. Joseph continuó moviéndose. Segundos después, se disparó un segundo tiro. Siguió otra llamada. Esta vez se dijeron palabras. Un intruso dentro de la casa. Cuando la policía llegó, fueron guiados hacia el segundo piso. 2 adultos yacían en el suelo del dormitorio. Joseph Ryan murió en el lugar. Christine fue sacada de la casa con vida y más tarde fallecería a causa de sus heridas. Abajo, una niña de 4 años permanecía físicamente ilesa. La casa volvió a quedar en silencio y casi de inmediato, una versión de aquella noche comenzó a tomar forma. Un allanamiento, una confrontación, un esposo interviniendo. Por un momento, esa fue la historia. Capítulo 6. Cuando no cuadraba. Por un momento, parecía algo sencillo. La escena en el piso de arriba coincidía con la explicación que se estaba dando. Hubo disparos, había sangre. Existía una llamada describiendo a un intruso. En la superficie, las piezas parecían encajar, pero mientras los agentes permanecían dentro de la casa y comenzaban a documentar los detalles, ciertos elementos requerían una atención más cercana. La distribución de la casa, el movimiento entre los niveles, el momento exacto de las llamadas. El teléfono de Christine no fue encontrado en su mano, ni en una superficie cercana. Había sido colocado dentro de un cajón antes de que comenzara la violencia. Esa ubicación planteó una pregunta. Luego vino la línea de tiempo. La parada de Brendan en McDonald's fue verificada. La duración, el regreso. Esos movimientos se compararon con la hora en que Joseph Ryan llegó a la casa y con el período durante el cual estuvo dentro. La secuencia podía reconstruirse con precisión, y a medida que se reconstruía, la simplicidad de la explicación inicial comenzó a reducirse, no a colapsar, pero sí a estrecharse. Los investigadores ampliaron su enfoque más allá del dormitorio y más allá de los últimos minutos. Se extrajeron datos de teléfonos, se revisó la actividad de mensajes, se examinó el manejo de los dispositivos. En los días previos al 24 de febrero, movimientos anteriores y prácticas de tiro se añadieron a la línea de tiempo más amplia. Ninguno de esos detalles cambió lo que ocurrió en el piso de arriba, pero sí cambiaron la forma en que se entendía aquella noche. A primera vista, había sido una historia clara. A medida que los detalles comenzaron a revelarse, esa historia se volvió más difícil de sostener sin cuestionamientos. Capítulo 7. Los teléfonos. A medida que los investigadores reconstruían la línea de tiempo, la actividad de los dispositivos se volvió central en la revisión. Se obtuvieron registros de llamadas, se extrajeron historiales de mensajes. Los tiempos de conexión se compararon con los movimientos físicos dentro y fuera de la casa. Más tarde se estableció que el teléfono de Christine había sido colocado dentro de un cajón de forma intencional antes del ataque. Ese detalle importaba. El teléfono no había caído durante una lucha, no había sido dejado atrás por accidente, había sido guardado antes de que comenzara la violencia. Para los investigadores, eso planteó un problema práctico. Las personas normalmente mantienen su teléfono cerca, especialmente en momentos de incertidumbre. En el caso de Christine, esa expectativa era incluso mayor. Trabajaba como enfermera. Su teléfono solía estar accesible. Sin embargo, en este caso, había sido colocado deliberadamente fuera de su alcance. La primera llamada al 911 fue breve y se desconectó. Luego siguió una segunda llamada, reportando un intruso dentro de la casa. El tiempo entre esas llamadas fue medido con precisión. La actividad de los dispositivos fue entonces comparada con los movimientos físicos. Cuando Brendan salió, cuando Joseph llegó, cuando se hicieron las llamadas y cuando la comunicación se detuvo. Los teléfonos no explican el comportamiento, documentan la secuencia, y una vez que el registro digital se superpuso a los acontecimientos de aquella noche,
La línea de tiempo se volvió menos flexible. Capítulo 8. El estrado. Cuando comenzó el juicio, el enfoque cambió de lo que ocurrió dentro del dormitorio a lo que ocurrió antes. Brendan testificó. Negó haber planeado nada. Le dijo al jurado que esa mañana estaba en un McDonald's cercano cuando recibió una llamada de Juliana. Según él, ella le dijo que había un automóvil en la casa que no reconocía y que alguien podría estar dentro. Dijo que por eso regresó conduciendo. Las cámaras de vigilancia mostraron que salió del McDonald's alrededor de las 7:37 de la mañana, hablando por teléfono. Testificó que entró a la casa, subió las escaleras, se identificó como policía y disparó su arma de servicio porque creía que estaba enfrentando a un intruso. Luego testificó Juliana. Confirmó que ella hizo la llamada, pero su explicación fue diferente. Para cuando subió al estrado, ya se había declarado culpable de homicidio involuntario. Le dijo al jurado que la llamada no fue una advertencia, fue parte de un plan. Según su testimonio, la escena debía parecer una invasión a la casa. Eso los puso a ambos en conflicto directo. La fiscalía respaldó su versión con evidencia digital, incluidos registros que mostraban que la aplicación de citas utilizada para contactar a Joseph Ryan había sido accedida desde el dispositivo de Christine. La defensa atacó la credibilidad de Juliana, señalando su acuerdo de culpabilidad y argumentando que tenía razones para desviar la culpa. La fiscalía sostuvo que la secuencia de esa mañana, la salida de la casa, la llegada de Ryan, la llamada telefónica y el regreso de Brendan mostraba coordinación. Ahora había dos explicaciones sobre la mesa. Una describía una reacción ante una amenaza reportada. La otra describía una escena preparada. El jurado tenía que decidir cuál de las dos versiones encajaba con la evidencia. Capítulo 9. La decisión. Cuando concluyeron los testimonios, el caso se redujo a su esencia. No hubo nuevos testigos, no hubo nuevas revelaciones, solo dos explicaciones colocadas una frente a la otra. Brendan sostuvo que respondió a una llamada que reportaba un posible intruso y que actuó en defensa de su hogar. Juliana, quien ya se había declarado culpable de homicidio involuntario, testificó que la llamada fue escenificada y que los acontecimientos que siguieron habían sido planeados. El jurado quedó con la tarea de evaluar credibilidad frente al registro de los hechos. La evidencia digital había establecido la secuencia. La vigilancia había establecido los movimientos. La llamada telefónica había establecido el detonante. La pregunta no era si ocurrió la violencia. La pregunta era si esa violencia comenzó en pánico o en preparación. En casos como este, la intención rara vez se prueba con una confesión. Se infiere a partir de la estructura, y la estructura se revela en las decisiones. El jurado se retiró a deliberar. Capítulo 10. El veredicto. El jurado declaró a Brendan Banfield culpable de 2 cargos de asesinato agravado. Fue condenado a cadena perpetua. Juliana Pérez Magallanes, quien se declaró culpable de homicidio involuntario y testificó que la llamada fue escenificada, fue sentenciada a 10 años de prisión. La defensa que afirmaba una invasión a la casa fue rechazada. El tribunal determinó que los asesinatos habían sido planeados. Un hombre puede ejercer autoridad y aún así fracasar en privado. Puede mantener las apariencias y aún así perder el control de sí mismo. Cuando el secreto se vuelve normal y los límites se debilitan, el daño no permanece contenido. La reputación no puede proteger a un hombre que rechaza la disciplina. Una carrera no puede compensar un carácter comprometido. Cuando un hombre abandona el autocontrol, las consecuencias no tardan. 4 vidas quedaron directamente destruidas. 2 terminaron. 2 quedaron confinadas. Las familias de ambos lados cargarán esto para siempre. Pero la fractura más profunda pertenece a la niña. Una hija creciendo sin su madre, sin su padre, sin la estabilidad que debió haber sostenido su vida. Se dictaron 2 sentencias. El veredicto cerró el caso legal. El daño continuará mucho después de que la sala del tribunal haya quedado vacía. Si este caso te habla, mira el resto del contenido de 3R, donde la disciplina, el carácter y el autocontrol se tratan como principios no negociables.